Ahí sí se escucha. Hola Cristina, hola Fernando. ¿Se escucha bien ahí? ¿Escucha o no escucha? ¿Sí? Ah, genial. Sí, lo que pasa es que estaba muteado ahí revisando, esperando que se conectaran. Eh, Vamos a compartir una pantallita. ¿Ya? Así que vamos a ver como un par de segundos, un par de minutos. ¿Les parece? Para que podamos permitir que se incorporen algunas personas más. ¿Cómo que ya no se escucha? Ah, ya, me estaba asustando. Ahí estamos compartiendo en este minuto un tema de dictámenes que estuve revisando. Así que vamos a ver si... Ya. Damos inicio, creo que el tiempo de espera es suficiente. Como siempre digo, si logramos mayor participación, mejor. Si no, somos los que somos los demás palomos. Tenga todos los conectados muy buenas tardes. Tal como habíamos señalado, ¿cierto? Nos íbamos a conectar el día de hoy. Vamos a analizar un par de dictámenes que van ligados, obviamente, a materia de contratación pública. Fíjate que este primero que tengo aquí en pantalla es uno que efectivamente ha sido materia de debate en el último tiempo y es por la contratación de los servicios a la cuna y jardín infantil, ¿ya? ¿Por qué la polémica con esta causal? ¿Por qué la polémica con esta contratación? Porque recordemos que tradicionalmente o popularmente muchos servicios contrataban estos servicios a la cuna y jardín infantil a través del trato directo de seguridad y confianza, ¿cierto? Entendiendo, ¿cierto?, que una manera de fundamentarlo, justificarlo, era con una carta por parte de los papás, en este caso la funcionaria o el funcionario, que iban a encomendar el cuidado de sus hijos, ¿cierto?, en una sala cuna, en un jardín infantil determinado. Y por lo general, digamos, no digo lo personal, porque la verdad que nunca tuve esa opción y beneficio, se gestionaba la acción a través de una carta que efectivamente el mismo funcionario, ¿cierto?, presentaba, o una declaración jurada simple, donde indicaba que un jardín determinado o una sala cuna determinado le prestaba su confianza y con ello fundamentaba la causal de trato directo en razón de la confianza y seguridad, ¿ya? Que dicho sea de manera de paso, protocolarmente, sí, es como correcto, incorrecto, ya, pero era como lo más práctico, sobre todo para aquellos organismos públicos que no tienen sala cuna, ya. Hay muchos organismos públicos que en rigor no tienen esto. Hay hospitales que cuentan con sala cuna, con jardín infantil. Yo me recuerdo, por ejemplo, el caso del Hospital Eduardo Pereira, acá en Valparaíso, contaba con un servicio sala cuna y jardín infantil interno para sus propios funcionarios, lo que me parecía genial. Ahora, no todos los organismos públicos cuentan con dicha potestad, por lo tanto, es de ahí que efectivamente le decían al funcionario, busque el jardín infantil que le acomode, ¿cierto? Con la cartita se hace la contratación en razón de la confianza y seguridad. Bueno, ¿qué pasa con esto? Efectivamente, viene a cambiar la historia porque recordemos que esta causal de trato directo sufrió una modificación.
y antiguamente no tenía un monto mínimo, un monto máximo, ¿ya? Sin embargo, con la modificación de la norma, la historia cambia en cuanto a esta causal, ¿ya? Por los montos. No solamente basta justificar y fundamentar, ¿cierto?, la confianza y la seguridad, sino que efectivamente tiene que ajustarse a los montos. Y es de ahí que efectivamente la Municipalidad de la Florida solicita este pronunciamiento sobre la forma en que deben efectuarse las contrataciones de estos servicios a la cuna y jardín infantil, por cuanto a su juicio actualmente no sería aplicable la causal de trato directo de la confianza y seguridad del proveedor, ¿ya? Dicho sea de paso, se hace el análisis jurídico correspondiente, donde efectivamente se señala que el artículo 5 de la ley dispone que los organismos deben adjudicar sus contratos. Ya no nos vamos a dar tanta vuelta en esa retórica porque es algo que ya se sabe, según lo que indica la ley, según lo que indica el reglamento, y dentro de ello están las modalidades de contratación, que puede ser licitación pública, previa revisión, ¿cierto?, de convenios marco, o licitación privada o trato directo, o la contratación excepcional directa, excepcional que existe el día de hoy, ¿ya? Bueno, en esta orden de cosas, ¿cierto? Efectivamente, lo que señalaba el artículo 10, número 7 del decreto 250, recordemos que está derogado, permitía a los servicios públicos de alguna manera utilizar esta causal de trato directo en la naturaleza de la negociación, siempre y cuando que existieran las circunstancias y características que lo permitieran, ¿ya? En estos casos, la letra F de este precepto reglamentario prevenía la procedencia cuando en la magnitud de importancia que implicaba la contratación se hiciera indispensable recurrir a un proveedor determinado la razón de la confianza y seguridad que se adhieren a su experiencia, comprobar la provisión de los bienes y servicios requeridos siempre y cuando se estimaba fundadamente, que era muy utilizada para esta contratación de servicios a la cuna. Ahora bien, como señala en este análisis la Contraloría, las causales mediante trato directo, contratación excepcional directa, hoy cambiaron. Y efectivamente existe esta modificación normativa, tanto en la ley como en el reglamento, ya en el Decreto Supremo 661, donde señala, ¿cierto?, esta causal de alguna manera, ya prevé en su número 5 que procederá al trato directo en los casos que por la magnitud, importancia que implica la contratación, se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado. Y uno dice, qué rico, se mantiene, es como la misma causal. Sí, pero hay una limitante de esta causal. Entre otros requisitos, se trate de contrataciones superiores a 1.000 unidades tributarias mensuales. Y ahí es donde queda la escoba. ¿Por qué? Porque hoy día yo no puedo hacer un contrato anual con un jardín infantil, con una sala cuna para el cuidado de un hijo, de un funcionario, por 1.000 UTM o por monto superior a 1.000 UTM. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se está poniendo la problemática el día de hoy. Fíjate que yo, ¿por qué me gustó la idea de compartir esto? Porque tengo una colega que efectivamente transmitió y comentó este dictamen en LinkedIn, Valeria Martínez, una muy buena amiga, excelente funcionaria, ¿ya? Y claro que le afecta directamente porque ella también tiene un hijo hoy día, ¿ya? Y es entendible, ¿por qué? Porque ¿cómo entonces ahora hago para que mi hijo quede en esa sala cuna o para que mi hijo quede en ese jardín infantil? Entendiendo que no todos los funcionarios viven muchas veces en la misma comuna, ¿ya? Esta es una gran dificultad, sobre todo para quienes trabajan en la región metropolitana. Puede que en menor cuantía, ¿cierto?, para quienes somos de regiones, ¿ya? En el caso de Valparaíso, hay mucha gente que trabaja en Valparaíso, que vive en Quilpué, Villa Alemana, Peña Blanca, o a la inversa. Hay gente que trabaja en Villa Alemana, Quillota, y que efectivamente vive en Viña del Mar y Valparaíso, lo que implica un traslado, por lo tanto, efectivamente se requiere una sala cuna o jardín infantil cerca, ya sea de la casa o bien cerca del lugar de trabajo, ¿ya? Ahora bien, ha puntualizado, ¿cierto?, que en el evento de concurrir alguna causal de trato directo, la autoridad competente podrá efectuar la contratación que se trata de este procedimiento. Sin embargo, recordemos que es importante ratificar, ¿cierto?, algunas condicionantes que estaban ya aplicadas en otros dictámenes. Debo ser muy franco, había un dictamen creo que es del año 2012, si es que no me equivoco, si es que no anterior a eso, ya donde la Contraloría de alguna manera indicaba que el organismo público lo que debe hacer es gestionar la contratación de una sala cuna o jardín infantil,
¿ya? No tiene por qué ser uno para cada funcionario o el que le acomode más a cada funcionario. ¿Ya? Es un dictamen bastante crudo, ¿eh? Debo decirlo. Porque cuando hablamos de nuestros hijos ya la historia cambia. Mis hijos ya son adultos, ya no voy a pensar en esa laguna para ellos, pero tengan por seguro que la idea de tener que contratar un jardín infantil para cuidar en un futuro tal vez a mi nieto, ¿sí? Quién sabe, en algún momento tengo que ser abuelo, supongo yo. ¿Ah? Hoy día soy abuelo de 2 perritos. ¿Mm? Espero tener algún día un nieto. Bueno, eso lo dirá el tiempo. La idea de una sala cuna, la idea de un jardín infantil que no cuente con la plena confianza de los papás es tremendamente complicado. ¿Ya? Por lo tanto, es un tema difícil de poder acatar. Sin embargo, fíjate que teniendo presente, como indica ahí que en el marco jurídico expuesto cabe señalar que en el evento de la contratación de los servicios a la cuna jardín infantil no cumpla con los requisitos del citado decreto 661, ya que establece para la procedencia de la causal de trato directo por seguridad de confianza, corresponde que examine pueda enmarcarse en alguna otra causal de trato directo que contempla dicha normativa, debiendo en caso contrario, ¿cierto?, recurrir a las demás modalidades de contratación que procedan. En rigor, yo hoy día desconozco cuánto cuesta una contratación de un servicio a la cuna. Sin embargo, tenemos una causal de costo de licitación desproporcionado, son 100 UTM, por, pensemos, 69.950, que está aproximada a la UTM, 6.995.000. Yo creo que es posible contratar esa sala cuna por esa causal, ¿ya? Ahora sí, ¿dónde estaría el problema? ¿Podría en algún minuto alguien cuestionar y decir hay fragmentación de compra? Porque yo no sé cuántos funcionarios van a requerir el servicio sala cuna y con cuántas sala cuna o cuántos jardín infantil se va a hacer la contratación, ¿ya? Así que es un tema complejo, ¿ya? Sin embargo, como bien señala ahí el dictamen de la Contraloría, hay otras causales de trato directo que no necesariamente determinen en razón de la confianza y seguridad. Está el costo de licitación desproporcionado, que de alguna manera puede servir, ¿ya? ¿Por qué hablo de trato directo y no de compra ágil? Porque recuerde que, como conversamos en la sesión anterior, si hablo de la compra ágil, tengo que poner las características, las condiciones y una serie de requisitos que efectivamente podría cumplir más de un jardín, ¿ya? Por lo tanto, creo, a mi modo de pensar, de conocer un poquito la materia, sería factible tal vez esta contratación a través de esa adquisición que no supera las 100 UTM. ¿Cuál es la dificultad que tiene esa contratación? Que le debe hacerse una consulta pública por 30 días, previo a la contratación, ¿ya? Ojo, eso señala la ley. El reglamento no dice nada sobre esos 30 días de publicación, pero si la ley lo dice y el reglamento no, debo acatar lo que dice la ley, ¿ya? Así que creo esa podría ser una herramienta de salida de esto. Desconozco el día de hoy, no sé si alguno de ustedes tiene referencia de cuánto sale la contratación de una sala cuna o un jardín infantil, como para ver si podríamos revisar alguna otra causal. Les pregunto, porque yo la verdad que en este minuto no tengo el conocimiento pleno. Eh, mm, en el caso de mi mamá, por ejemplo, que está en un hogar, ese cobra 900.000 pesos mensuales. Si yo lo multiplicara por 12 serían 10 millones 8, ¿ya? Si lo dividiera por la UTM aproximado, ¿cierto? Estamos pasadas las 100 UTM. Sin embargo, desconozco hoy día cuánto cuesta una sala cuna o un jardín infantil, pero no creo que llegue a tanto, ¿cierto? Por lo tanto, podría ajustarse precisamente a dicha circunstancia o esa causal de monto que dice, ojo, no superar las 100 UTM, ¿ya? O sea, no es inferior a 100, es no superar las 100, ¿ya? Creo que vale la pena considerar esa variable para lo que es contratación de jardines o sala cuna.
Lo otro, si uno quiere pensar en la globalidad o en el bien de todos los funcionarios de su determinada región, uno podría contratar tal vez o agrupar por líneas, pero insisto, ahí viene la parte compleja. ¿Por qué compleja? Porque tengo en este minuto, ¿cierto? Más de 100, más de 200 y 300 funcionarios, dependiendo del servicio, incluso los 1000 funcionarios, imagínate, no sabiendo la totalidad de cuántos efectivamente pueden conectarse, o sea, pueden, digamos, en este caso, contratar o no, o requerir o no contratación de sala cuna, ¿ya? Eh, bueno, el otro dictamen que también les había mencionado que de alguna manera quería indicar y mostrar un poco es sobre la modificación de las bases de licitación, ¿ya? Por instrucciones internas. Aquí queda la escoba, ¿ya? Hay algo que hemos reforzado permanentemente referente, ¿cierto?, a uno de los principios fundamentales, y el principio es de estricta sujeción a las bases. Efectivamente, recordemos que hoy la ley permite un cierto grado de modificación en el contrato, pero es modificación apuntando al objetivo de la contratación, lo que además te permite, ¿cierto?, un aumento de este contrato hasta en un 30% más, ¿ya? Siempre y cuando haya sido previsto en las bases la modificación de contrato. Pero no es llegar y modificar un contrato porque a uno les da la gana o modificar las condiciones establecidas en las bases porque le da la gana, menos si no quedó establecido de esa manera, ¿ya? Pues bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Don Francisco Javier Rivadeneira Domínguez, en representación de Saludable S.p.A., le pide el pronunciamiento de la Contraloría, ¿cierto?, atendiendo a ciertas indicaciones emitidas por la JUNAEP. En el marco de la ejecución de contratos que ha celebrado al término de las licitaciones públicas. Ya, aquí tenemos que enmarcar un detalle y una diferencia importante y significativa. Don Francisco Javier está pidiendo pronunciamiento por 3 licitaciones. Si usted verifica los ID de las licitaciones, son todas anteriores a la modificación de la ley de compra, ¿ya? Son todas anteriores a el inicio, ¿cierto?, o el funcionamiento de las modificaciones de la ley y del nuevo reglamento. Por lo tanto, ahí tenemos una diferencia, ¿ya? Vale la pena hacer aquella mención, ¿ya? Bueno, para el servicio de raciones alimenticias de los beneficiarios del programa de alimentación escolar y programa de alimentación de párvulos que indica. Exponen lo esencial, que esas instrucciones modifican las exigencias previstas en el punto B1.3 del apéndice número 4 de las bases y lo pactado en los respectivos contratos en lo referente al cumplimiento de la dotación mínima del personal manipulador de alimentos, lo que, a su juicio, infringe los principios de legalidad y estricta sujeción a las bases. Requerido su parecer, la JUNAEP manifestó en síntesis que el cálculo del índice de manipuladoras tiene directa relación con la cantidad de raciones alimenticias destinadas a cada establecimiento educacional o RBD, excepto que el rol base de datos, haciendo hincapié en que dicho cómputo debe ser medido por la programación referencial de productos alimenticios actualizada y vigente, a fin de reflejar la realidad operativa del programa Alimentos en cada unidad educativa a nivel nacional. Bueno, el fundamento jurídico, como bien lo señalábamos, ¿cierto?, prevé en su inciso tercero, el artículo 10 de la ley, y en lo pertinente que los procedimientos de licitación deben realizarse con estricta sujeción tanto de los participantes como de la entidad licitante en las bases administrativas y técnicas que lo regulen, ¿ya? Y es lo que nosotros permanentemente señalamos en nuestros cursos, ¿ya? El principio de estricta sujeción a las bases implica que usted, lo que fija en las bases, debe mantenerse. Hay un detalle no menor. Fíjate que no era más de 2 días atrás que un funcionario me hacía la consulta y es recordar de que, ¿cómo se llama? El organismo público, eh, si bien es cierto, tiene que atender a lo que dicen las bases, es importante, ¿cierto?, que respeten lo señalado en ellas, porque lo puso el mismo organismo, y lo respeten también quienes están participando.
Fíjate que me interesa un puntito muy importante. Establecer y recordar hasta cuándo se pueden hacer modificaciones en las bases de licitación. ¿Ya? Eh, en este caso, recordemos que es siempre relevante la consideración de hacer modificaciones en las bases de licitación. Para eso debemos tener en cuenta los plazos, siempre los plazos. ¿Por qué? Porque yo puedo modificar las bases de una licitación mientras esta licitación esté publicada. Obviamente contando con el respectivo acto administrativo, que en el caso de un organismo público será una resolución y en el caso de un municipio será un decreto alcaldicio. De eso no cabe la menor duda, debemos tenerlo presente y no olvidarlo. ¿Ya? Pero fíjate lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá las reglas del juego cambiaron después. ¿Ya? Entonces, el decreto 250, reitero, por ser licitaciones anterior a la promulgación de la ley, a la operatividad de la norma, al nuevo reglamento, es que menciona el decreto 250, ¿ya? Señalan que las bases deberán contener en lenguaje preciso y directo la determinación, la medida aplicada en los casos de incumplimiento del proveedor y las causales expresas de dichas medidas deberán ser fundamentadas. ¿Ah? Aquí nos remitimos a lo que son las sanciones. ¿Ya? En el artículo 35 ter, inciso primero, indica que en caso de incumplimiento por parte de los proveedores o de una o más obligaciones establecidas en las bases o del contrato, la entidad podrá aplicar las multas, cobrar las garantías, terminar anticipadamente el contrato, aplicar todas las penas del infierno, siempre y cuando efectivamente usted pueda acreditar dicho incumplimiento. ¿Ya? Recuerde que para aplicar sanciones hay que informar al proveedor que se le va a aplicar una sanción, dar un tiempo determinado, tiempo que mínimo se recomienda sean 5 días hábiles para que él pueda dar respuesta del por qué no pudo cumplir, hubo alguna situación que puede haber afectado. En mi caso personal, por ejemplo, yo necesitaba urgente hablar con mi contador y no me respondía y yo estaba preocupado, decía, ¿qué pasa? Este incumplimiento de contrato. Bueno, el día de ayer ella me responde, ¿cierto? Me indica pidiendo las disculpas al caso e informándome que su mamá había sido operada de urgencia y su teléfono se le había quedado en el domicilio, por lo tanto no había tenido cómo comunicarse con uno. Eso para mí me basta como una explicación. Sin embargo, en materia de contratación pública, cuando hay incumplimiento por parte de un proveedor, no basta con esa justificación, ¿cierto? Debe existir una documentación, un respaldo detrás, ¿cierto?, que permita indicar por qué no hubo cumplimiento, ¿ya? Lo que va a permitir que en definitiva después la entidad determine si va a aplicar o no va a aplicar la sanción. Y de aplicarla debe contar con el acto administrativo que respalda dicha aplicación, ¿ya? Bueno, en la normativa citada se desprende que uno de los principios aplicables a los procedimientos de contratación administrativa es el de estricta sujeción a las bases que rige tanto el derecho del proceso licitatorio para la ejecución correspondiente y el instrumento en su conjunto, también a quienes integran, ¿cierto?, este proceso, que serían los proveedores que están participando del proceso y además serían efectivamente la unidad compradora, ¿ya? Respetando siempre la legalidad y la transparencia que debe primar en los contratos. Otro detalle muy importante. En los contratos, recordemos que siempre debe existir un contrato cuando es una adquisición superior a 1000 UTM, ¿ya? Y en ese contrato no pueden quedar cláusulas que no hayan sido señaladas en las bases de licitación. No puede incorporar cosas que no hayan quedado establecidas en las bases de licitación. Por eso es importante tenerlo presente y no olvidarlo, ¿ya? Ahora bien, en este contexto cabe señalar, ¿cierto?, que en el apéndice 4 de las bases públicas, ¿de qué se trata? Referente a la dotación mínima del personal manipulador de alimentos, dispone que al inicio de la entrega de los servicios, el prestador deberá contratar el personal manipulador de alimentos, ¿ya?, para la unidad territorial asignada según la dotación mínima establecida en el anexo 9 de las bases, la cual debe cubrir las necesidades para prestar los servicios. Añade el punto B13, B1.3,
que el cálculo realizado en el referido anexo 9 para efecto de dotación mínima corresponde para Junaep a una manipuladora por cada 70 productos alimenticios de almuerzo por RBD, según la programación referencial del producto alimenticio. Ojo, no nos olvidemos que aquí hay un punto referencial. Situación en la sala cuna corresponde a un manipulador cada 40 productos alimenticios según el almuerzo RBD y para nivel medio la misma proporción en Junaep, puntualizando que para todos los efectos tal número regulará la cantidad de manipuladoras que deberán estar contratadas en cada unidad, ¿cierto? Como conjunto. Importante esto, es el número de personas que va a entregar alimentos por establecimiento. Puntualiza que la dotación mínima se mantendrá para todos los años de vigencia del contrato, con las excepciones que menciona dicho literal. Ahora bien, se entiende que la mantención, ojo, hay un detalle muy importante que lo incorpora la modificación de la ley. No nos olvidemos, ahora que estamos viendo temas de manipuladores de alimentos. Debe resguardar en estos contratos, yo desconozco si ustedes están llevando a cabo este tipo de contratación el día de hoy, pero en la eventualidad, ¿cierto?, que ustedes estén a cargo de algún contrato de alimentación, donde existan trabajadores de por medio, donde haya manipulador de alimentos, donde efectivamente existe una persona que pueda o deba manipular alimentación, ¿ya? Será importante que estas personas se les considere la remuneración para los meses en que efectivamente no hay, ¿cierto?, alumnos, es decir, enero y febrero, ¿ya? Debe pagarse el sueldo y debe contemplar el sueldo de estas personas. No nos olvidemos que eso es tremendamente importante, ¿ya? No lo olvide, porque recuerde que las garantías que hoy día quedan, ¿cierto?, de fiel cumplimiento de contrato, la verdad que no te dan abastos para cubrir todo, ¿ya? Así que es muy importante que lo tengan presente, ¿ya? El detalle, en este caso, ¿ya? Que señala, ¿cierto?, la cláusula 4.7 de los respectivos contratos, establece la obligación del prestador de disponer del personal necesario para cumplir con las obligaciones asumidas en virtud de dichos acuerdos, debiendo dar estricto cumplimiento a las exigencias dispuestas en el número 4 del precitado, ¿ya? Hay otra cláusula que efectivamente indica que los PRP corresponde a la programación de servicios de alimentación de KUT establecido según el RBD, ¿ya? Para un año calendario que para todos los años de vigencia de contrato, el PRP que se utilizará es el que se informa en el anexo número 9. Es decir, está indicando que permanentemente se va a mantener este número de personas y que no debería variar, ¿ya? En el mismo sentido, resulta oportuno consignar que la modificación de contrato celebrada entre la Junaep y el recurrente con fecha 14 de diciembre del 2022 dispone su cláusula 4.1 en lo que importa que la modificación del PRP no podrá significar la alteración de la cantidad de manipuladoras mínimas del anexo número 9 publicado en la licitación. Ahora bien, del examen de los antecedentes tenido a la vista, parece que con fecha 19 de abril del 2023, el jefe del Departamento de Alimentación Estudiantil de la Junaep emitió un instructivo interno de trabajo dirigido a todas las direcciones regionales cuyo objetivo, según indica el número 1, fue entregar lineamientos y orientaciones sobre el cumplimiento del índice de manipuladoras de alimentos establecido en las respectivas bases y en los contratos, el que fue remitido a las empresas prestadoras mediante un correo electrónico el 15 de mayo. Precisando, ¿cierto?, que tal instrucción sería aplicable a todos los contratos vigentes a nivel nacional. Al respecto, resulta necesario indicar que, en primer término, que instrucciones como las contenidas en el documento precitado deben ser dictadas por el jefe de servicio y no por otros funcionarios de la nombrada entidad pública, como ha ocurrido en la especie. Es decir, aquí hubo un director de un área determinada que se pegó el carril y mandó una instrucción a nivel nacional que no corresponde, porque ese tipo de instrucciones, según lo indicado,
ameritaba un acto administrativo, ameritaba una información emanada por el jefe del servicio y no por un director de departamento, sobre todo a la incidencia que tiene en estos contratos. No, sí. Oye, yo creo que de todas maneras sacaron barata porque si reclamó uno, podrían haber reclamado más proveedores, ¿ya? Cabe consignar el punto 5 que el referido instructivo dispone que para efectos de control y verificación del cumplimiento de la dotación mínima exigida para las licitaciones, ambos índices deberán calcular en base al PRP vigente, tomando en consideración las raciones referenciales correspondientes al mes de mayo, sin perjuicio que en caso de haber actualizado el PRP en junio, se deberán considerar las raciones correspondientes al mes de agosto para su cálculo. Como puede advertirse, dicho número 5 del instructivo modifica lo dispuesto en los documentos que rigieron las licitaciones. Se dan cuenta que hay una modificación posterior a... ¿Te das cuenta lo importante que es fijarse? Y ahí voy nuevamente a lo que hemos destacado permanentemente. El capacitar a los compradores es vital para todos los servicios públicos. Pero en este caso, la persona que da la instrucción para que se altere lo que estaba establecido en las bases no es precisamente una persona del área de compras, sino que es el jefe de departamento de alimentación estudiantil. Es decir, esta persona desconoce o no tiene la certeza plena de lo que es el principio de estricta sujeción a las bases. De ahí que radica la importancia de que en materia de contratación pública no solamente se capaciten los compradores, idealmente todas las unidades requirientes y como siempre hemos reforzado de manera permanente, jefes de servicio en municipios, ojalá alcaldes, concejales, secretario municipal, administrador municipal, todos los que trabajen en STECPLAC, todos los que tengan toma y poder de decisión, todos aquellos que deban definir requerimientos deben de ser capacitados en materia de contratación pública, ¿ya? Para que no ocurran situaciones como esta, porque aquí la instrucción fue emanada por un jefe de un departamento que, reitero, no es de la unidad de compra, ¿ya? Y ahí es donde nos topamos muchas veces, y yo sé que se topan con el problema, porque hay una decisión como la que se da en este caso, que no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda, que la gente de la unidad de compra tiene que haber señalado, oiga, esto no procede. Y la respuesta clásica es, haga lo que se le ordena, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que se está haciendo y lo que se está ordenando, ¿ya? De ahí avalamos también lo que, por ejemplo, comentaba la otra vez Dora Ruiz en un artículo que subió en LinkedIn, de la profesionalización de la carrera del comprador público, ¿ya? A ver, yo con esto no estoy diciendo que los compradores deben tener título universitario, ¿ya? Porque conozco compradores que son muy buenos y que tienen cuarto medio, ¿ya? Pero se manejan muy bien, se han capacitado muy bien, están súper bien preparados, ¿ya? Y no les resto mérito, ¿ya? De hecho, me acuerdo de don Luis, un funcionario que trabajaba en una delegación presidencial acá en la región de Valparaíso. Oye, el tipo seco, experto en materia de muy bueno y siempre permanentemente capacitado. Al punto que voy es que si tenemos compradores, tenemos una unidad de compra que efectivamente se ha capacitado permanentemente, no le restemos mérito y escuchémoslos. Escuchen a sus compradores. Los compradores no van a llevarte por el mal camino, ¿ya? Tienen un conocimiento acabado, cumplan con lo y por favor háganle caso, sobre todo a aquellos compradores que vienen de años, ¿ya? Bueno, en consecuencia, encontrándose cierto regulada la materia en las bases aplicables al respectivo proceso concursal y conforme al principio de estricta sujeción a base, corresponde que la JUNAEP se ciña a dicha perspectiva sin que resulte procedente que con posterioridad establezca exigencias no contempladas en los respectivos contratos para los efectos de determinar el cumplimiento del índice manipulador de alimentos. Lo anterior no obsta a que, por razones de interés general o estimar necesario, la JUNAEP lleve a cabo la correspondiente modificación contractual, la que con todo debe aprobarse mediante acto administrativo. ¿Ya? No se oye, no se escucha, ahí se escucha.
Ya, recordemos, por favor, la importancia de que cualquier modificación de contrato debe sí o sí contar con acto administrativo, ¿ya? Los contratos que se modifican no pueden ser por antojo o desantojo deben contar con el respectivo acto administrativo, ¿ya? Eh, Estos dictámenes que les compartí en pantalla, que estuvimos analizando, ¿cierto? Están dentro de nuestra aula virtual, ¿ya? Para quienes obviamente tienen acceso al aula virtual, como sabrán, ¿cierto? Pueden efectivamente acceder a este material. Para aquellos que no lo tienen, les voy a remitir el ID del dictamen para que lo busquen, ¿ya? Se los voy a pegar en el chat. Hay un dictamen y el otro dictamen de Sala Cuna es... Ya, que también vamos a compartir. ¿Ya? Ahí llegaron los ID de los dictámenes para que lo busquen en la página de la Contraloría aquellos que no tengan acceso a nuestra aula virtual. ¿Ya? Si alguien quiere tener acceso a nuestra aula virtual, basta que se comunique con nosotros. Hoy día estamos además generando la posibilidad de que puedan realizar el curso en línea asincrónico a un valor moderado y pagable por cualquier persona. Mis estimados conectados, ¿alguna consulta, pregunta sobre estos dos dictámenes presentados o sobre alguna otra materia? ¡Ah, qué buena! ¡Qué excelente! Efectivamente, mi estimado Fernando, yo espero, te lo digo honestamente, que esto de alguna manera pueda mejorar. ¿Ah? Quienes deseen después compartir estos videos que quedan cargados en YouTube, ¿ya? Yo no tengo ningún problema, son de libre acceso, puedan hacerlo, retransmítanlo para que efectivamente quienes no se conectan habitualmente o tienen desconocimiento puedan acceder e informarse de esto. Son de acceso gratuito, ¿no? Yo no cobro por el acceso al canal de YouTube. Bueno, hago negocios, pero a veces no soy tan bueno para los negocios, pero me interesa que efectivamente podamos generar un aporte que sea significativo para todos ustedes, ¿ya? Eh, bueno, tal como les mencioné, la idea de conectarnos, analizar este tipo de información es tratarla, conversarla en plazos breves y según mi indicativo de horario, creo que estaríamos dentro de los tiempos de transmisión, ¿ya? Estamos llegando a casi los 40 minutos y me imagino que ya están calentando todos motores para fiestas patrias. Efectivamente, Cristian, las direcciones muchas veces dicen que trabamos los procesos. Ya. Oye, increíblemente cierto. Ojo hablando de direcciones que traban procesos y lo demás, ¿vieron el reportaje que dieron ayer en televisión, creo que fue, donde se habló del cuestionamiento de los municipios que efectivamente tenían deuda con proveedores y que incluso mostraron un ranking? ¿Ya? Bueno, hubo un administrador municipal que, oye, lo felicito a la persona porque efectivamente dio cara. Dijo que muchas veces la demora en el pago era por los trámites internos. Y ahí es donde hay que minimizar la burocracia. Recordemos que se deben tratar los procesos con sencillez, con eficacia. Y una situación que a mí me comentaron en un curso, no me recuerdo, en Santiago fue, donde un funcionario me dice que la unidad de control para autorizar los pagos le indicaba de que los pagos de las facturas se iban a hacer una vez que el equipo recibido, ¿cierto?, quedara instalado en el lugar de trabajo. Y yo, ¿qué tiene que ver eso con el pago al proveedor?
¿Se recibió el equipo? Sí. ¿Fue recepcionado de manera correcta? Sí. ¿Procesa el pago? No, es que tengo que ver dónde va a quedar instalado y funcionando. Eso ya es materia interna. ¿Ya? Realizada la prestación de servicio, debemos procurar cumplir con lo que dice la ley. Ojo, no solo la ley de compra, sino que la ley de pago oportuno. Hay unos dictámenes que podemos ver de ese tema de pago oportuno, porque ¿sabían ustedes que el proveedor puede cobrar intereses por mora? Muy rara vez un microempresario lo va a hacer, pero ya hay dictámenes de Contraloría señalando aquello, por lo tanto es importante, ¿cierto?, tener presente lo del pago oportuno. Así que yo creo que la próxima semana podríamos ver el tema de pago oportuno, ¿les parece o no? ¿Qué opinan? Sí, pues muy malos pagadores, pues. La idea es pagar todos bien. ¿Ya? ¿Les parece que hablemos un poquito con unos dictámenes que vi el pago oportuno para la próxima semana? A ver, yo tengo un tema la próxima semana. A ver, puede ser el... el 25, ¿les parece? El día jueves. Ya pues, programemos entonces para el 25 al mediodía, ¿ya? Entonces el 25 al mediodía vamos a tener nuestra sesión virtual. Reitero, como siempre, de carácter voluntario, esto no tiene costo, así que los que puedan participar serán bienvenidos. Y si quieren invitar a más personas, háganlo. O ya pues, agreguemos el tema del factoring. Ya, me gustó, Fernando, su mención. Porque yo la verdad que opero harto con factoring y la otra vez tuve un pequeño percance y que un organismo me estaba rechazando la factura porque la mandamos a factoring. ¿Ya? Así que sí, pues ya, démosle pago oportuno y factoring la próxima semana. ¿Ya? Que tengan unas felices fiestas, pasen lo increíble con su familia, conduzcan con responsabilidad y cuídense en la ruta. ¿Ya? Y disfrútenlo. Felices fiestas y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, adiós. Salud. Sí, salud. Seguramente vamos a brindar, téngalo por seguro.